Capítulo 7. Sable Sigfrido se vio obligado a tomar una decisión. Ignora las repetidas instrucciones de su maestro y continúa luchando contra el jinete rojo sin desatar su noble fantasma, pero es evidente que su maestro se está impacientando. No es inferior ni en habilidad ni en robustez. Por eso ambos equipos pudieron disputar un partido muy igualado. Tus ataques no funcionarán, pero los de tu oponente tampoco. Es cierto que puede que no haya otra forma de romper este punto muerto que no sea mediante un noble fantasma. Pero es una apuesta. Estaría bien si la defensa del oponente fuera del mismo tipo de noble fantasma que anula todo lo que esté por debajo de cierto rango que la tuya. En ese caso, dicho en términos extremos, cualquiera puede encontrar la manera de abrirse paso. En resumen, es extremadamente resistente, y cualquier ataque que supere su fuerza defensiva lo atravesará, incluso después de restar dicha fuerza. Por muy fuertes que sean tus defensas, probablemente no puedan bloquear un ataque de rango A. Gran espada fantástica. La caída del demonio Balmung. Pero, ¿y si el noble fantasma de este Rider fuera algo así como inválido a menos que se cumplan ciertas condiciones? Gran espada fantástica. La caída del demonio Balmung no tendría sentido, y sería tratado como un tonto por pronunciar descuidadamente su verdadero nombre. Este noble fantasma debe usarse como último recurso. Solo debe emplearse cuando no exista otra opción. De lo contrario, no solo se revelará la verdadera naturaleza del noble fantasma, sino también tu propio nombre. ¡Ay, Dios mío, el ataque no llegó tan lejos! El jinete rojo chasqueó la lengua y miró fijamente a Saber. HMPH, a este paso no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cuántas veces se han enfrentado? La lanza de Rider alcanza el cuerpo de Saber varias veces, y la espada de Saber también impacta contra el cuerpo de Rider. Pero ninguno de los dos resultó herido. Rider solo ataca a Saber y ni siquiera considera a Berserker una enemiga, y por alguna razón sus ataques tampoco funcionan contra Rider. Tanto Saber como Berserker lo habían sentido después de luchar hasta ese punto. Su defensa no es algo que pueda ser superado únicamente por la fuerza, y deben cumplirse algunas condiciones. ¿Es el fuego, el agua, el viento o el rayo? ¿Es el entorno lo que los hace inmortales en el bosque o en la noche? Los ataques de los dos jinetes de negro carecen de estos elementos, y el jinete de rojo lo sabe, por lo que responde con facilidad a sus duelos de espada. ¿Qué estás haciendo, Saber? Ni siquiera tiene un rasguño. Es tu noble fantasma. Usa tu noble fantasma. El maestro da instrucciones. Pero no puedo responder. Esa es una decisión muy tonta. Sin duda, quedaría claro una vez que usara su noble fantasma. La verdadera naturaleza de la inmortalidad de su enemigo era que ni siquiera su propia espada sagrada podía dañarlo. Heriría su orgullo como espíritu heroico, pero en una guerra del Santo Grial, donde se congregan feroces guerreros de todo el mundo, no sería extraño que se invocara a un Servant con mala compatibilidad con él. No es que no hubiera previsto esta situación, y rendirse solo porque sus ataques no funcionaran no lo convertiría en un espíritu heroico. Igual que cuando gané aquella batalla perdida contra el dragón malvado, lo atacaré con todas mis fuerzas. Además, a diferencia de la batalla contra el dragón malvado, en esta batalla cuento con aliados en los que puedo confiar. Saber, Berserker. Quédate donde estás y escucha. Archer envió un mensaje telepático a través de su familiar. Archer fue desplegado en la retaguardia para vigilar la posible llegada de enemigos invasores. Voy a usar mi noble fantasma ahora. Voy a contar los segundos, así que por favor esperen el momento adecuado para alejarse de Rider. Ya he visto el noble fantasma de Archer antes. Una flecha que se asemeja a una espada retorcida. Aunque se desconoce con qué tipo de leyenda está asociada, las flechas tienen un poder comparable al de los noble fantasmas anti-ejército, y una vez disparadas, desprenden una sensación de obsesión maldita que no cesará hasta que el enemigo sea derrotado, lo que las hace verdaderamente dignas de un noble fantasma de arquero. Con el noble fantasma de Archer, ciertamente es posible confirmar la inmortalidad del enemigo sin activar la espada sagrada. A diferencia de Berserker, Saber tiene prohibido hablar por su maestro, por lo que no puede responder Archer. Sin embargo, Archer, sabiendo esto, comienza a contar como si hubiéramos estado de acuerdo. Tienes 3 segundos. Aunque Berserker no era un guerrero, era capaz de utilizar las patadas de su oponente para crear cierta distancia entre ellos.
Decidí desafiar al enemigo hasta el último momento. Tengo que seguir adelante para que Archer no se dé cuenta de que soy el objetivo. Dio un poderoso paso adelante y bloqueó la lanza con su propio cuerpo. Nada. La espada de saber fue absorbida por el estómago de Ryder. Sin embargo, la hoja afilada como una guillotina no afecta a Ryder. No obstante, sí le produce una onda expansiva. La espada sagrada de saber no tiene la potencia letal de un arma contundente, pero puede repeler a Ryder. Retrocedí para crear cierta distancia y me retiré junto a Berserker. ¿Qué, quieres empezar de nuevo? Ryder ríe, blandiendo su lanza con orgullo. En ese instante, un poder mágico explotó detrás de nosotros. ¿Qué? Fue un trueno. La flecha volaba a la velocidad del rayo, girando en el espacio y agitando la atmósfera antes de impactar a Ryder justo en el centro del cuerpo. Ryder pareció darse cuenta justo antes, pero ya era demasiado tarde. La flecha del arquero alcanzó directamente al jinete y explotó, esparciendo un rugido y un destello de luz. Un pilar de luz que atraviesa los cielos. Saber y Berserker comprendieron que aquello era el resultado de una acción prohibida que provocaría la autodestrucción del noble fantasma, revelando así todos los misterios que contenía. Al mismo tiempo, quedaron atónitos. El noble fantasma que acababan de usar no era el mismo que habían empleado contra Saber Roja. Si bien esto era previsible, dado que Saber Roja había destruido dicho noble fantasma, aún así, esta era la segunda vez que Archer perdía el suyo. Ilusiones rotas. Fantasma roto. Los Servants suelen poseer uno o dos noble fantasmas. Incluso una clase como Ryder, que cuenta con una amplia variedad de noble fantasmas, no llega a los 2 dígitos. Con el enemigo teniendo 7 Servants, y esperándonos divisiones internas en algún momento, no podía creer que estuvieran tan tranquilos como para deshacerse de sus noble fantasmas. La zona que rodeaba a Berserker crujía de forma antinatural. Es probable que esté absorbiendo el poder mágico dispersado en todas direcciones por el noble fantasma de Archer. Saber observa el epicentro de la explosión. El destello se desvanece y se levanta una nube de polvo. El poder del noble fantasma de Archer debía ser equivalente al de rango A. En otras palabras, es un noble fantasma capaz de penetrar las defensas incluso de los cuerpos más resistentes de todos los héroes. Mi mismo Sigfrido. Es un ataque doble que consiste en un impacto directo de la flecha y un poderoso ataque de ilusiones rotas. Fantasma roto. Un Servant promedio se desvanecería sin dejar rastro y moriría instantáneamente. El terreno quedó excavado, creando un gran cráter, y los árboles circundantes fueron arrancados de raíz y arrastrados por el viento. Tanto poder. Y sin embargo, ¿qué? ¿Ese era Archer de allá? La voz de Ryder surgió del polvo. Su poder por sí solo es impresionante. Me pregunto quién es más fuerte, tú o mi hermana. El polvo se disipa. Estaba en el centro del cráter, ni siquiera rayado o manchado de hollín. Pero, bueno, a mí no me cuadra. El jinete se puso de pie. Eso es imposible. La expresión de Saber no mostraba ningún signo de amargura por el hecho de que su premonición se hubiera cumplido, mientras que los gruñidos de Berserker se intensificaban. ¿Cómo están los Masters? Por lo que puedo ver, parecen estar sin palabras. Gordomaestro, sin embargo, parecía incapaz de articular palabra, y las instrucciones para usar su noble fantasma ya no eran audibles. ¿Y qué vais a hacer vosotros dos? No, quizá 3 de nosotros, incluyendo Archer. El jinete saltó del cráter, con la lanza colgada al hombro y una sonrisa confiada en el rostro. Francamente, tenía grandes esperanzas puestas en la guerra del Santo Grial. Una gran guerra en la que se convocarán héroes y grandes guerreros de todo el mundo, de todas las épocas. La magnitud de esta guerra es incomparable a la de la guerra del Santo Grial, y dado que tanto el bando rojo como el negro arriesgan su orgullo en la lucha, es probable que preparen héroes de su misma talla. Con estas expectativas me presenté a la competición. Aquiles, el jinete rojo, es uno de los guerreros más temibles entre los muchos héroes del mundo, y también uno de los más conocidos. Es un gran héroe famoso por todos, y su mayor virtud es la gracia de la inmortalidad que le concedieron los dioses. Dios Madre. Con la excepción de su punto débil en el talón, Ryder poseía un cuerpo invencible capaz de desviar cualquier espada o lanza.
en vida, demostró plenamente su inmortalidad, derrotando a Héctor, un héroe de su mismo nivel, hasta que un disparo le atravesó el talón y cayó muerto. El héroe de la guerra de Troya ha viajado hasta los confines de los tiempos en busca de una feroz batalla con un héroe de su misma talla. Así pues, el primer partido fue decepcionante. Para infligir daño a un jinete se requiere una habilidad divina, algo que contrarresta las bendiciones de los dioses. Sin embargo, ni Sable Negro ni Berserker Negro poseían habilidades divinas y solo representaban un obstáculo difícil de superar para Rider. Lo mismo ocurre con Lancer Negro. Vlad III no es rival para Rider. Archer Negro, experto en francotiradores de largo alcance, también posee el noble fantasma de mayor rango, pero parece carecer de habilidades divinas, por lo que sobrevivió a la liberación de su noble fantasma con todas sus extremidades intactas. Las únicas esperanzas que quedan son Riders como él y Caster, quien solo invoca golems. Y, aunque las posibilidades son escasas, está Assassin. Si, por casualidad, no hubiera ni una sola persona con habilidades divinas en el bando enemigo, entonces Rider terminaría la batalla él solo. Eso no es muy interesante. ¿Y qué vais a hacer vosotros dos? No, quizá tres de nosotros, incluyendo Archer. ¿Qué demonios hará ante semejante inmortalidad? Si huyen, perfecto, pero si te atacan, aplástalos. Personalmente, espero que sea lo segundo. En cualquier caso, debería ser el héroe quien lo supere. Efectivamente, el Sable Negro dio un paso al frente. Sabía que eso iba a pasar. Un héroe que luchó de igual a igual con su propio Lancer. Aun sabiendo que no podía vencerlo, no se rindió y siguió adelante. Eso es lo que lo convierte en un héroe. El jinete rojo es, sin duda, un héroe. Para él, ser heroico es la máxima prioridad. Por lo tanto, exige que sus enemigos también lo sean. Muy bien, vamos, saber. Al final de este choque de espadas, puede que incluso me alcance. Y luego la lanza y la espada se cruzan. La batalla volvió a estar muy igualada, lo cual era lógico, ya que ni Rider ni Saber fueron capaces de infligirse daño alguno al otro. Tan resistente como me habían dicho. Se ha demostrado que esto no funcionará. En ese caso, también usaré mi noble fantasma. El tanque y la lanza. Ambos eran obras maestras de las que se sentía orgulloso, y no el tipo de cosas que usaría contra cualquiera, pero no habría problema si las usara contra el Saber que tenía delante. O quizás tengas que robar la presa del lancero rojo, pero eso es inevitable en el contexto de la guerra, así que aceptémoslo. Pensando eso, me alejé un poco, cuando algo brilló y rasgó la noche y apareció ante mi vista. Ingrediente. Impacto en el hombro derecho, sin daños. Archer, ¿eh? Sigues siendo la misma persona. Ataca, sabiendo que el noble fantasma más poderoso de Archer no le hará efecto. Es inútil esquivar los ataques de Archer. Esquiva el bombardeo de flechas, las desvía con su lanza y las bloquea con su cuerpo. Lo único problemático era la gran habilidad del arquero enemigo. Las flechas volaban como si pudieran leer mis movimientos. Aunque los ataques eran ineficaces, seguían siendo una molestia. ¿Qué pasa con esta flecha? La visión dinámica del jinete detecta algo extraño en la flecha. Las flechas, decoradas con oro, plata, o incluso rojo, verde y azul, tenían una estructura más parecida a la de espadas, y los jinetes desconocían cómo usarlas como flechas. Tras haber estudiado técnicas de caza con Quirón, un maestro arquero, los jinetes conocían el uso del arco y la flecha. El arco y la flecha son, además, las armas principales en el campo de batalla. Sin embargo, flechas con esa forma eran inusuales. Nunca había visto una flecha con esta forma. Es más, todas son noble fantasmas. ¿Qué está pasando? Su poder mágico es aterrador. No eran simples flechas. Todas eran noble fantasmas, aunque de distinto rango. Las espadas retorcidas que jamás había visto eran todas noble fantasmas completamente diferentes. Es más, todas se autodestruyen, enviando una explosión hacia el jinete. Ni siquiera los jinetes pudieron ocultar su asombro ante el increíble espectáculo. Un espíritu heroico que dispone de semejante noble fantasma. ¿Quién eres, Archer? Llamas, agua, viento y relámpagos brotan del noble fantasma en explosión y atacan a Rider. Ninguno de ellos se disipa sin lograr siquiera infligirle un rasguño.
Archer utiliza sus diversos noble fantasmas para buscar las condiciones que garanticen la inmortalidad de Rider. Más de 10 espadas había desviado con esa lanza, y cerca de 50 noble fantasmas habían explotado en su campo de visión. Un héroe que usaba su noble fantasma, símbolo de un héroe, como si fuera agua. Un tipo de espíritu heroico jamás visto. Cuando un servant normal usa su noble fantasma, se revela el 90% de su verdadero nombre. Esto se debe a que los noble fantasmas están emparejados con servants. A menos que existan varios héroes legendarios que hayan utilizado ese noble fantasma, el verdadero nombre del noble fantasma y el verdadero nombre del servant se revelarán conjuntamente. ¿Pero qué hay de este arquero? Posee innumerables noble fantasmas, que destruye sin remordimiento alguno. Es más, ninguno le resulta familiar. Cuantos más noble fantasmas utiliza, más difícil se vuelve descubrir su verdadera identidad. Ajá. Interesante. Entonces, úsalo tanto como puedas. Archer parece enorgullecerse de la cantidad de noble fantasmas que posee, pero su inmortalidad es impenetrable. No está protegida por el fuego ni los rayos, ni por el entorno, como el día o la noche, sino por un concepto mucho más elevado. Usará su noble fantasma como agua y revelará su verdadero nombre. Si permanece como un archer desconocido, será un regalo muy pobre. Lucha con las flechas como si bailara. Los jinetes corren a través de una lluvia de innumerables armas, con la esperanza de que tal vez en esa lluvia pudiera haber un arma que pudiera acabar con su inmortalidad. Sabiendo racionalmente que eso era imposible, el veloz héroe blandió su lanza. Por lo tanto, no se trata de la razón, sino de la intuición del guerrero. Un único rayo de luz apareció entre la lluvia de acero, tan ridícula que era imposible contarla. Al caer sobre su rostro, un escalofrío le recorrió la espalda y apartó la mirada. El dinero desapareció tras de mí, rozando mi mejilla. ¿Y qué? Todos contuvieron la respiración. No solo Saber y Berserker, que observaban desde el campo de batalla, se sorprendieron, sino también el propio Rider. Una raya roja en su mejilla. Una herida grabada en su cuerpo invencible que nadie puede dañar. HK. El jinete dio un gran salto hacia atrás. E inmediatamente después, se abrió un gran agujero donde había estado Rider. Era el mismo noble fantasma que lo había herido. Archer finalmente había descubierto un concepto capaz de penetrar las defensas de Rider. Lo que ataca a Rider ya no puede describirse como lluvia. Si todo ello es un noble fantasma capaz de perforar su cuerpo, entonces es literalmente un bombardeo de acero. La mayoría son espadas retorcidas, pero también hay lanzas y hoces. Sin embargo, la forma no importa, ya que el mismo concepto está presente en estos noble fantasmas. ¡Qué interesante, Archer! No sé quién eres, pero no hay mucha gente que pueda hacerme daño. El dolor que no había sentido en mucho tiempo exaltó al jinete. El simple hecho de saber que entre tus enemigos hay alguien capaz de derrotarte ya es un gran logro. Un servant que niega la gracia divina no por linaje, sino mediante el uso de su noble fantasma. Se desconoce su verdadera identidad, pero ha decidido que será él quien se corte la cabeza. Empecemos de nuevo, Archer. Guardaré esa cabeza hasta que la volvamos a ver. En inferioridad numérica, si permanecía allí más tiempo, era probable que los disparos de Archer le alcanzaran el pecho. Sobre todo, comprendió que debía eliminar a Archer en un lugar donde nadie pudiera interponerse en su camino. El jinete silba y un carro de 3 caballos desciende del cielo. Los inmortales caballos divinos Janto y Valio van enganchados al carro. El famoso caballo pedazo también va enganchado, el cual antaño galopó junto al jinete en numerosas batallas, y es la razón por la que fue invocado como auriga. El jinete salta al asiento del carro, azota con su látigo y lo conduce hacia el cielo. Hermana mayor. Entonces, Rider recogió al archer rojo que había saltado de la sombra de los árboles y majestuosamente se elevó hacia el cielo. Enfrentándose él solo a 3 servants, Rider demostró plenamente su fuerza abrumadora y sembró el caos en el campamento negro. Tras ver partir al jinete rojo, Archer bajó su arco y respiró hondo. El jinete rojo poseía una valentía digna de un gran héroe. Aprovechando su abundante poder mágico, desató una andanada de noble fantasmas, que resultó exitosa.
Probablemente desconfiaba de nosotros, pero afortunadamente, logró encontrar un concepto que rompería la inmortalidad de Ryder. Aún así, es una bendición de Dios. ¡Qué espíritu heroico y desafiante! Sin embargo, si se utilizara un noble fantasma antidios, el oponente sería un Servant que posee divinidad, y su inmortalidad también sería un poder derivado de su divinidad. Como dueño de esa lanza, su inmortalidad es comprensible. Con tantas leyendas y un linaje digno de ser llamado un gran héroe, es fácil imaginarlo como el mayor obstáculo en la guerra del Santo Grial. Existen numerosas leyendas en todo el mundo sobre el daño infligido a los dioses. Las armas que desempeñaron un papel importante en estas leyendas poseen propiedades que las convierten en noble fantasmas antidioses. Sin embargo, la mayoría de los noble fantasmas antidioses registrados por Archer son los originales. Esta guerra del Santo Grial. Archer, invocado a Igmillenia, posee una abundante reserva de poder mágico. Si saber así lo desea, puede usar su noble fantasma sin tener en cuenta el consumo de poder mágico, utilizando al homúnculo para suministrarle poder mágico y así poder liberar repetidamente el verdadero nombre de su noble fantasma. Originalmente, Archer tenía la injusta habilidad de proyectar incluso un noble fantasma de alto rango en una bomba con el mismo poder que una liberación del nombre verdadero, sin consumir tanto poder mágico como una liberación del nombre verdadero, pero su abundante suministro de poder mágico hace posible proyectar noble fantasmas que van más allá de los límites de las habilidades de Archer. Proyectar un noble fantasma que se desvíe del concepto de espada consume el triple de poder mágico. Sin embargo, Archer ya no tiene esas cadenas. Si el noble fantasma antidios no se limita a espadas, su número aumentará aún más. Otra opción es proyectar innumerables noble fantasmas idénticos. En cualquier caso, he encontrado una pista para derrotar a Ryder. Lo único que me queda ahora es hacer todo lo posible para no quedarme atrás de ese gran héroe. En esta ocasión, tengo mi propia interpretación de que el noble fantasma antidios puede anular la gracia divina. Por cierto, dado que el poder mágico que proporciona el homúnculo elimina la necesidad de considerar el consumo de poder mágico, he asumido que lanzas, escudos, armaduras, etc., pueden proyectarse con una precisión de quinto orden o superior. Capítulo 8. El jinete de rojo, Aquiles. Si fue él quien empuñó la lanza que mató a los héroes, sin duda fue él. Tras analizar la lanza, Archer estaba casi seguro del verdadero nombre del jinete rojo. Inmortalidad absoluta. Un carro tirado por 3 caballos. Agilidad superior a la de un lancero. Y esa lanza. Con todo esto, no es de extrañar que el nombre de Aquiles venga a la mente. Actualmente, solo Fiore, Darnik y otros 3 conocen las habilidades analíticas de Archer. Lancerola III. Bueno, supongo que debería denunciarlo. Archer murmuró y enfundó su arco. Fiore y Archer fueron a visitar a Darnik y Lancer. Esto era para informar sobre la reciente batalla. La verdadera identidad del jinete es Aquiles. Ya veo, eso explica su inmortalidad. Darnik se muestra serio tras recibir el informe de Archer. Aquiles. Un gran héroe conocido por todos. Los héroes de la guerra de Troya serían todos servants de primera clase. Aquiles destaca entre todos ellos. Sin embargo, creo haber encontrado la forma de derrotarlo. ¿Verdad, Archer? Lancer observa a Archer desde su trono. Archer asintió. Así es, mi rey. Mis ataques normales no funcionaron, pero un noble fantasma con un historial de matar a un dios logró infligirle una herida. En ese caso, yo, u otro servant con un noble fantasma antidios, deberíamos poder apuntar a sus talones. Así como Saber de Negro no tiene protección en la espalda, se cree que el talón de Aquiles es su punto débil fatal, ya que los servants suelen ser invocados con los puntos débiles que se encuentran en las leyendas. Además, Archer, hay algo que me gustaría preguntarte, ¿te parece bien? Dijo Darnik, volviéndose hacia Archer. No me importa, pero hay algo. Sobre tu verdadero nombre. Lo único que nadie sabe es el verdadero nombre de Archer Black. Nunca lo ha revelado, alegando que su memoria está confusa. Sin embargo, Darnik quería saber su verdadero nombre lo antes posible. Hay 2 razones. En primer lugar, si el espíritu heroico tiene una debilidad legendaria, como Siegfried o Aquiles, no hay garantía de que esa debilidad no sea explotada en algún momento.
Dado que desconocemos el verdadero nombre de Archer, probablemente el enemigo tampoco lo sepa, pero la calamidad de la coincidencia es posible. Aunque no sea tan evidente como la única debilidad que puede quebrantar la inmortalidad, por ejemplo, Quirón, a quien Fiore planeaba invocar, perdió la vida a causa del veneno de la hidra. Si Quirón se convirtiera en un Servant, tendría que tener mucho cuidado con el veneno de la hidra. Por supuesto, ya no es posible obtener una hidra de alto rango, ni siquiera entre las especies fantasmales. Como se mencionó anteriormente, muchos Servants tienen debilidades. Incluso si no las tienen, pueden manifestarse como compatibilidad, como por ejemplo una espada con una cola para matar dragones que resulte efectiva contra un Servant con el atributo dragón. Conocer el nombre verdadero es necesario para prestar atención a estos puntos. La segunda es cómo afrontar la situación si te encuentras frente a Archer. Ahora mismo, han creado una situación de guerra contra el bando rojo, pero una vez que termine, el bando negro comenzará a autodestruirse. En ese momento, Archer sin duda se interpondrá en el camino de Darnit como un obstáculo. Darnit considera que Archer es al menos tan peligroso como Black Saber. Archer frunció el ceño ante la pregunta de Darnik, luego suspiró y respondió: lo siento, todavía no he recuperado la memoria. Aunque no tenga recuerdos, ¿acaso no hay pistas? Usó tantos noble fantasmas contra Rider. Lo que Darnik valora de Archer y de lo que desconfía al mismo tiempo es la cantidad de su noble fantasma. Un Servant normal solo posee uno o dos noble fantasmas. La clase Rider es una excepción, ya que abruman a sus enemigos con una abundancia de noble fantasmas, pero aún así, el límite debería ser que puedas contarlos con los dedos de ambas manos. Se dice que la clase Archer suele tener noble fantasmas poderosos, pero en el caso de este Archer, las flechas mismas son sus noble fantasmas, y dispara docenas de ellas para luego desecharlas. Esto no es algo común. Una táctica como desechar un noble fantasma único sin remordimientos no es propia de un Servant normal. Es cierto que todo lo que usaba entonces era un noble fantasma. Pero, ¿te resultaba familiar alguno de esos noble fantasmas? Darnik guardó silencio. No es frecuente tener la oportunidad de ver un noble fantasma. Sería preocupante oír a alguien decir que ya ha visto uno, pero en cualquier caso, el único espíritu heroico que ha usado innumerables noble fantasmas es el rey héroe de Uruk. Y Archer no es un rey. Y para ser precisos, eso no es un noble fantasma en el sentido original. La sonrisa de Lancer se intensificó al escuchar las palabras de Archer. ¿Qué significa eso, Archer? Eso es falso. Si es falso, no puede ser un símbolo de un héroe que brille con tanta intensidad, así que no hay necesidad de dudar en desecharlo. Una falsificación. Esa. Incluso para Lancer, un Servant, el ataque de Archer parecía un auténtico noble fantasma. ¿Pero qué significa llamarlo falso? No lo está menospreciando. Si es así, entonces sin duda debe ser un noble fantasma falso. Sin embargo, no es tan fácil crear un noble fantasma falso, especialmente uno que pueda infligir daño a un Servant, ¿verdad? Archer esbozó una sonrisa irónica ante la pregunta de Fiore. Incluso los golems que solo duraron unas pocas batallas contra los Servants fueron creados por Caster, así que si se trataba de una falsificación capaz de infligir una herida mortal a un Servant, ¿cuánto esfuerzo requeriría crearla? No requiere mucho esfuerzo. Se hace por magia. Todo lo que necesitas es una buena cantidad de poder mágico. ¿Magia? Eso es. Fiore ladea la cabeza. Archer posee la habilidad magia. Es de rango bajo, y la magia que Archer puede usar es algo que Fiore maneja con mayor precisión. Creía que solo había incursionado en la magia a lo largo de su vida, pero tal vez no sea así. La magia de Archer consiste en el análisis, el fortalecimiento y la creación de falsificaciones. ¿Podría tratarse de magia de proyección? Eso es ridículo. No hay manera de que yo pueda proyectar algo tan perfecto como un noble fantasma. Darnit fue el primero en reaccionar a las palabras de Fiore. Tras haber ejercido como conferenciante en la Torre del Reloj durante muchos años, poseía un profundo conocimiento de la magia y nunca había oído hablar de nadie que creara un noble fantasma utilizando magia de proyección. Darnik. ¿Qué es la magia de proyección? Lancer desconocía la magia de proyección. Esto se debía a que, en vida, fue rey de un país sin ninguna conexión con la magia.
Además, era un cristiano devoto y, aunque tuvo oportunidades de entrar en contacto con la palabra sagrada, nunca tuvo contacto con la magia. La magia de proyección es un tipo de magia que utiliza poder mágico para crear objetos artificiales. Se suele usar para suplir temporalmente la falta de herramientas durante rituales y similares, pero en última instancia no es más que un método improvisado. El objeto proyectado no solo no dura mucho, sino que su funcionalidad es muy inferior a la del objeto real. Incluso si se proyecta un cuchillo, la proyección normal solo creará algo tan frágil que no podrá usarse para cortar carne. Pero él es diferente. Sí. Es difícil de creer. Darnit seguía mirando a Archer con una expresión de suspicacia en el rostro. No es de extrañar. La magia de Archer desafía el sentido común adquirido a través de miles de años de magia. La razón por la que no puedo recordar mi verdadero nombre es porque esa parte me inquieta. No conozco a nadie que se haya convertido en un espíritu heroico usando magia de proyección. Ya veo, eso es cierto. Proyectar un noble fantasma es un poder que se sellaría sin ninguna sorpresa. No hay manera de que no lo supiera. Incluso si lo analizamos desde la perspectiva de un mago menor en lugar de un espíritu heroico menor, no existe ningún mago cuyo verdadero nombre corresponda a Archer. Lancer y Archer poseen conocimientos sobre héroes otorgados por el Santo Grial, pero nunca se ha confirmado en la historia la existencia de héroes que utilicen magia de proyección. Ya veo, así que eres un héroe anónimo. Sin nombre, ¿eh? Eso quizás se parezca más a mí. Poder usar su noble fantasma a voluntad es lo mismo que tener un número infinito de Jokers. La proyección tampoco es muy útil. No está a la altura de los Servants más experimentados. No solo soy incapaz de aprovechar su verdadero potencial, sino que además los degrada. Ni siquiera merece el nombre de Joker. Archer se encogió de hombros. Bueno, me voy. Si tienen alguna información sobre el proyeccionista, por favor, avísenme. Ah, ya entiendo. Espero que no te hagas ilusiones, pero intentaré encontrar toda la información posible. Posteriormente, Archer renunció a Darnik y Lancer junto con Fiore. Fiore le preguntó a Archer mientras regresaban a la habitación. Archer, fuiste mago en vida, ¿verdad? Bueno, supongo que es cierto. Mi supuesto maestro me dijo que, aunque trabajara duro toda mi vida, seguiría siendo de tercera categoría. En realidad, aparte de haber dominado lo mínimo indispensable de la magia convencional, mi único talento era la proyección. Pero aún así, has alcanzado el rango de espíritu heroico. ¿No es eso algo de lo que estar orgulloso? Archer se quedó sin palabras ante las palabras de Fiore. Era cierto que se había convertido en un espíritu heroico mediante el uso de la magia. Sin embargo, no era porque su magia fuera valorada. Para Archer, la magia era simplemente un medio para un fin. Y fue gracias a los logros que había acumulado que se convirtió en un espíritu heroico. Ya fueran buenas o malas acciones, el mundo valoraba a Archer como alguien digno de ser un guardián. Me pregunto. Parece que nunca tuve mucho apego a la magia. Creo que había algo más importante que eso. Existía un deseo ardiente, casi obsesivo, de emprender un negocio. Había un sueño por cumplir, una luz por perseguir. Pero eso ya es cosa del pasado. Ahora, lo que debemos hacer es tomar nuestras espadas y buscar la victoria. Sí, con mucho gusto te ayudaré, Archer. Eres el único que puede lesionar a ese jinete de frente. Estoy seguro de que no puedo compararme con el gran héroe griego, pero haré todo lo posible. A menos que lo des todo, no podrás vencer a este oponente. Aún se desconocen sus nombres, pero tanto Red Saber como Red Lancer son, sin duda, héroes muy conocidos. Parece que el bando Red ha reunido a grandes héroes con la intención de aplastarnos. Aún así, no tengo ninguna intención de perder. Archer ha sobrevivido a innumerables batallas perdidas de antemano y sin duda es uno de los héroes. Archer regresó a su habitación después de charlar con Fiore. Tras su batalla con el jinete rojo, Archer se sintió bastante cansado, pero pudo recuperarse rápidamente gracias a su abundante reserva de poder mágico. Archer abre la puerta y entra en la habitación. Y enseguida noté algo extraño. El homúnculo, que normalmente estaría durmiendo en la cama, no está allí. Tampoco he oído nada de que Caster lo haya capturado, así que eso significaría que el jinete negro escapó con él.
El momento no podría ser mejor. Todas las miradas estaban puestas en el campo de batalla, así que si el homúnculo escapaba, nadie lo perseguiría. Aunque se encontraran, solo existiría un único homúnculo. Podrían producirse en masa, por lo que era improbable que un mago dedicara el tiempo y el esfuerzo necesarios para localizarlos. Pero te molesta. No habría problema si lo dejaran en paz, pero lo habían cuidado, aunque no tanto como Ryder. Al menos, deberían despedirlo. Archer se etereó y salió de la habitación, para luego materializarse en el tejado. Los jinetes fueron encontrados rápidamente. Los ojos de halcón de Archer le habrían permitido detectarlo fácilmente incluso a varios kilómetros de distancia. Si se hubiera ocultado tras obstáculos, no habría habido problema, pero atravesar el bosque sin más habría sido inútil. Ryder tenía demasiadas vías de escape. ¿Qué demonios estás haciendo? El problema es que Ryder está cautivo de saber. El homúnculo yace en el suelo, apenas respirando. Parece que el amo de saber acaba de atacarlo brutalmente. Está ocurriendo algo inusual. Ryder y saber podrían pelearse por el homúnculo. ¿Qué hacen héroes y magos reuniéndose alrededor de un simple homúnculo? Archer murmuró con veneno mientras se transformaba en un espíritu y se dirigía hacia el lugar de los hechos. ¿Por qué no tomaste la decisión antes? Podrías haberlo detenido. Podrías haber detenido a ese idiota. Ryder culpó a saber mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ryder se arrodilló junto al homúnculo, sujetándole la mano. El homúnculo estaba al borde de la muerte y no había tiempo que perder. Era necesario administrarle el tratamiento adecuado de inmediato. Pero para ello, tendría que pedirle ayuda al mago. Eso era algo que Ryder no podía hacer. Había huido hasta allí para salvar al homúnculo del mago. Lo siento. Saber solo pudo disculparse con Ryder y el homúnculo. ¿Cómo puedes simplemente pedir perdón? Solo intentaba sobrevivir desesperadamente. Puede que seamos devoradores de almas, asesinos y simples siervos, pero, ni siquiera puedes respetar su voluntad de vivir. Saber no tiene palabras para responder a Ryder. Como heroína de la caridad, ha concedido muchos deseos. A cambio, ha pasado por alto muchas penas. No tendió la mano porque no se la pidieron, porque no la desearon. Y así, saber, que murió con muchos remordimientos, intenta repetir lo mismo incluso en su segunda vida. No había lugar para preguntas. Era culpa de saber. Como dijo Ryder, si saber hubiera dado un paso más para convertirse en máster, este resultado podría haber sido diferente. Si hubiera usado todas las palabras a su alcance, su maestro tal vez la habría entendido. Sin embargo, saber no se molestó en hacerlo y simplemente siguió las instrucciones mecánicamente, una mala costumbre que no había cambiado desde que nació. Al final, saber terminó acabando con una pequeña vida que ni siquiera podía alzar la voz. Maldita sea, maldita sea. No te mueras. Todavía tienes una oportunidad de vivir. En comparación con los sinceros sentimientos de Ryder hacia el homúnculo, queda claro lo insignificante que es saber. Un motorista que es capaz de reír con la felicidad ajena y llorar con la tristeza ajena, en lugar de ser simplemente una máquina que cumple los deseos de completos desconocidos, es un verdadero héroe. Parece que he vuelto a desviarme del camino. Saber se lleva la mano al pecho. Ahí hay un latido. Una cristalización de su vida, bombeando la sangre del dragón. Aún no ha terminado. Todavía tengo una vida que dedicarle. Por culpa de sus propias dudas, la vida que anhelaba vivir estaba a punto de perderse. Si ese era el caso, debía expiarlo con su propia vida. Como resultado, podría verse obligada a recorrer un camino lleno de obstáculos. Pero eso era todo lo que saber podía hacer en ese momento. Saber, es demasiado pronto para eso. Fue Archer quien interrumpió la triste resolución de saber. Arquero. Ryder se dio la vuelta y le gritó. Ahora que lo pienso, veo a Ryder y Archer hablando más a menudo que a los demás servants. Quizás sabían algo del homúnculo. Saber. Reservaré el compartir el cuerpo de mi servant para el mismísimo final. Aún no ha terminado. El único que podía comprender el significado de las acciones de saber era Archer, que la observaba atentamente. Archer se acercó directamente al homúnculo, se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Todavía tiene pulso. Es bastante robusto para ser un homúnculo.
Quizás estaba usando la magia inconscientemente para defenderse. Inicio de la sincronización rastreo en. Archer analiza el cuerpo del homúnculo. Canalizar el poder mágico a través del cuerpo humano era más difícil que a través de la materia inorgánica, pero para Archer, que era un experto en este campo, examinar el cuerpo del homúnculo fue fácil. Daños menores en órganos internos. Fracturas en el cráneo y el pómulo. Hemorragia interna abundante. Lo peor es su fatiga extrema. Debió de usar magia desconocida varias veces seguidas. ¿Se puede salvar? Aún así, Archer asintió en respuesta a la pregunta de saber. Me he encontrado con lesiones de esta magnitud muchas veces en mi vida. Archer priorizó de inmediato la magia curativa y la utilizó. Era uno de los hechizos más convencionales que dominaba. Si bien su precisión era muy inferior a la de un mago de primera clase, seguía siendo eficaz como medida de primeros auxilios. Analizó la zona a tratar y se concentró en repararla. Estaba gravemente herido, pero no en estado crítico. Si sus heridas sanaban, aún había esperanza de su salvación. Había estudiado magia curativa para salvar las vidas que se le escapaban de las manos, y tenía algunos conocimientos y contactos con homúnculos. Los homúnculos son frágiles en comparación con los humanos, pero sus cuerpos son flexibles. Deberían ser capaces de aceptar los leves cambios causados por una cicatrización brusca. Deposité mi última esperanza en eso. Tras unos 20 minutos de recuperación, la respiración del homúnculo se calmó. No había recuperado la conciencia, pero parecía que su vida ya no corría peligro. Le llevará tiempo recuperar sus fuerzas. Le queda muy poco tiempo de vida. Aún así, ha logrado sobrevivir hasta hoy. Eso está bien. Eso está bien. Ryder abrazó al homúnculo y comenzó a llorar. Logré mantenerlo con vida. Eso era todo lo que me alegraba. Sin embargo, los problemas persisten. La escasa capacidad de curación de Archer no ha logrado restaurar su salud por completo. Es solo una solución temporal, como cortar y pegar una herida. Pero Archer tiene la capacidad de proyectar. Lo que se proyecta es una daga sin nombre. Ni siquiera es un noble fantasma. ¿Qué es eso? No tiene nada de especial. Es solo una daga encantada con un poco de magia curativa. Incluso si no puedes usar magia, el simple hecho de tenerla tendrá algún efecto. Archer enfundó la daga y la colocó sobre el pecho del homúnculo. Es para autodefensa. Su única función es curar heridas y proteger contra desastres. Aún así, es algo que el homúnculo necesita ahora mismo. Lentamente, el poder de la espada sanaría su cuerpo. Si bien Archer se había topado con muchas de las armas conceptuales y atuendos místicos a lo largo de su vida, a pesar de tener forma de espada, a menudo se usaban como catalizadores de poderes mágicos. No había razón para que no pudiera proyectar esas armas, ya que era capaz de proyectar noble fantasmas. Esta daga era también uno de los objetos formales que había conocido durante su vida. Si lo mantienes siempre a mano, quizás puedas prolongar un poco su vida útil. A veces la magia desafía la lógica. Para mañana por la mañana, probablemente estaré lo suficientemente recuperado como para caminar. El resto depende de su decisión. Archer se pone de pie. El homúnculo respira con calma y regularidad. No presenta heridas externas y su salud interna está prácticamente recuperada. La daga curará cualquier daño restante. Todo lo necesario por ahora ya está hecho. Jinete. Sí, lo sé. Eso es todo. Ryder aún puede preocuparse por él. A partir de este momento, Ryder, que está muerto, no puede intervenir. El modo de vida del homúnculo debe ser decidido y vivido por él, el vivo. Arquero. Saber habló con gravedad. Agradecer. No te preocupes. Hice lo que quise. El problema es lo que pase a partir de ahora. Como mínimo, me he ganado la ira de Caster, y probablemente tú también tendrás que vérselas con Master. Le había dado un puñetazo a su amo, y con su carácter, era imposible imaginar lo que sucedería después. Está bien. Haré todo lo posible por explicárselo al maestro para que lo entienda. Entonces está bien. Archer piensa en el futuro. Tendré que inventar una excusa para haber dejado escapar al homúnculo. Darnit probablemente no lo entendería, pero Lancer era un caso aparte. Si Saber, Ryder y Archer hablaran juntos, no pasaría nada malo.